El mundo ha conjeturado durante años sobre la verdadera causa del sonado divorcio de Donald Trump y su ex esposa. ¿Fueron las exigencias de la fama? ¿Un escándalo secreto? ¿O algo aún más sorprendente? Ella habla hoy por fin, tras más de 2 décadas de silencio. ¿Te lo esperabas? En los comentarios, escribe 1 para sí o 0 para no, y prepárate para descubrir la verdad. El ascenso de Marle Maples. Para entender la trayectoria de Marle Maples y las decisiones que la llevaron a abandonar a Donald Trump, primero debemos examinar sus humildes comienzos. Mucho antes de hacerse famosa, Marle Maples era una joven de un pequeño pueblo con grandes sueños. Nació el 27 de octubre de 1963 en Cahors, Georgia, y creció en una comunidad muy unida que daba mucha importancia a la familia, la fe y la tradición. Su pueblo natal, alejado de la expansión urbana de Nueva York, solo tenía unos pocos cientos de habitantes. La iglesia, la familia y el deporte dominaban mi vida en Georgia, donde Marle recordaba, recuerdo trepar a los árboles, vadear arroyos, perseguir al ganado por los pastos y ser derribada por unos cuantos caballos viejos. Definitivamente echo de menos vivir en el campo. A pesar de su juventud y sencillez, los objetivos de Marle eran de todo menos modestos. Tras graduarse en el Instituto Northwest Wheatfield High School, donde fue coronada reina del baile de bienvenida, se dedicó a los concursos de belleza. Fue coronada Miss Rasaka Beach Poster Girl en 1983 y Miss Hawaiian Tropic en 1985. Estos concursos fueron peldaños hacia un objetivo más ambicioso, mudarse a la gran ciudad para dedicarse al modelaje y al espectáculo. Con la intención de labrarse una reputación en un mundo caracterizado por los eventos de la alta sociedad, las luces brillantes y las pasarelas. Finalmente se embarcó en un avión rumbo a Nueva York en 1985. Todavía en la veintena, Marle se involucró en la próspera escena social y profesional de la ciudad. Consiguió pequeños papeles en televisión y cine, así como trabajos como modelo que resaltaban su alta y escultural figura y su atractivo carisma. Trajo consigo los valores de diligencia, caridad y fe que su educación en Georgia le había inculcado, pero detrás del glamour, siempre fue, como ella decía, de la tierra. Más tarde consideraría cómo su modesta fuerza espiritual atraía la atención de Donald Trump y a la vez contradecía su mentalidad de gran apostador. Se dice que se conocieron durante un partido de tenis celebrado en 1985. Ya muy conocido en Nueva York, Donald Trump, entonces casado con Ivana Trump, era admirado y criticado por su tendencia a promocionarse a sí mismo y a su empresa inmobiliaria en constante crecimiento. Era un hombre de extraordinaria confianza, brillante sentido de los negocios y una voraz necesidad de atención. Para una joven como Marle, que no estaba familiarizada con la escena social de Manhattan, su primer encuentro debió de ser emocionante, ya que entró en un mundo sacado directamente de un cuento de hadas que prometía fama y fortuna. Pero al final, algunos tabloides retratarían a Marle como una simplona. Ella era completamente consciente del estado civil de Donald Trump, aunque aún se desconocen los detalles de sus primeras interacciones. Es innegable que las raíces se plantaron con ese primer encuentro, sobre todo porque su conexión no se hizo pública hasta años después. La calidez de Marle encantó a Trump, mientras que sus muestras manifiestas de riqueza y poder la asombraban y la desconcertaban, independientemente de si se cree o no en encarnaciones pasadas. Marle reflexionó sobre su atracción magnética en una entrevista, diciendo, «Creo que desde el primer momento en que lo conocí, tuve la sensación de haberlo conocido antes». Parecía, curiosamente, como de la familia. Describió a Donald Trump como un líder que une a la gente y que tiene la capacidad de concebir y alcanzar objetivos ambiciosos. 2 cualidades que le parecieron muy atractivas, pero también se dio cuenta de su debilidad, el lado real que se esconde bajo la bravuconería. Sí, Georgia es de donde soy. Un fuerte sentido de los valores familiares y el avance espiritual. Vino con la ventaja de poder viajar, ganar dinero y asumir riesgos. Marle Maples, belleza sureña, celebridad en ascenso y posible rompehogares a los ojos de un público ávido de titulares. Comenzó su andadura en la órbita de Trump diciendo, «Creo que en un matrimonio siempre espera sacar lo mejor del otro». Esta dualidad, su autenticidad innata y su adicción al brillo y el glamour del éxito de la gran ciudad, definiría su complicada relación con uno de los hombres de negocios más notorios de Nueva York. La experiencia de Marle es similar a la clásica historia de una persona inocente que se ve arrastrada a un mundo de riqueza para descubrir más tarde que está plagado de complicaciones morales, emocionales y privadas.
El mundo quedó conmocionado por el incidente. En plena era de la codicia, Donald e Ivana Trump se convirtieron en la pareja más poderosa de Nueva York a finales de los años 80. Su relación se basaba en una poderosa mezcla de extravagantes transacciones inmobiliarias, fiestas fastuosas y un insaciable deseo de llamar la atención. Ivana era mucho más que una mujer de la alta sociedad. Tuvo un papel importante en la exitosa gestión de varias empresas comerciales de Trump, incluidos hoteles y casinos. Tuvieron 3 hijos en pareja, Eric, Ivanka y Donald Jr. Durante una época en la que la alta sociedad de Manhattan estaba en su apogeo, parecían inseparables. La tensión por las persistentes acusaciones de que Donald había empezado a salir con Marle Maples, una modelo más joven convertida en actriz de Georgia, hizo que esa imagen dorada empezara a desmoronarse en 1989. Los tabloides, especialmente el New York Post y el Daily News, cubrieron cada indicio de escándalo con todo lujo de detalles. La idea de que el extravagante magnate inmobiliario pudiera estar engañando a su conocida esposa desató el frenesí en los medios de comunicación. Entre los numerosos titulares que se publicaron, Marle presume ante sus amigos de Donald: el mejor sexo que he tenido nunca. Fue uno de los más destacados que aparecieron en The Post. En aquel momento, Marle no negó que ella y Trump hubieran intimado, pero negó que la llamaran rompehogares. En un episodio posterior del podcast Journeys of Faith, Marle afirmó que a menudo aconsejaba a Donald quedarse y hacer que funcione con Ivana. No abandones la idea de casarte. Usted está a cargo de los niños. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad tenía más matices de lo que los titulares o las declaraciones pudieran sugerir. El asunto alcanzó su punto más espectacular y explosivo durante las alegres vacaciones que la familia pasó en Aspen en diciembre de 1989. Marle también fue vista en los lugares de moda de Aspen mientras Ivana, Donald y sus hijos estaban en sus vacaciones anuales de esquí en Colorado. La familia había estado en Colorado casi al mismo tiempo que esto, de acuerdo con su versión de los hechos, la de Ivana o la de Marle. O bien Ivana interrumpió a Donald y Marle en medio de su conversación, o bien Marle se acercó a Donald e Ivana en un restaurante local llamado Bunny's. Los testigos informaron haber oído voces cada vez más fuertes en cada escenario. Un informe afirma que Ivana le dijo a Marle: «Destínate de mi marido», en un intento de enfrentarse a ella. «Aléjate de nosotros». Aunque se dice que Marle le dijo: «Yo le quiero. Y si tú no le quieres, ¿por qué no le dejas marchar?». Sigue habiendo dudas sobre la implicación de Donald Trump en el altercado. Intentó hacer de mediador. Según varios testigos, según quienes le conocen bien, la repentina colisión de sus dos mundos le sorprendió y conmocionó. El resultado era inevitable, independientemente de que la versión refleje mejor la realidad. A la mañana siguiente, los titulares de los telediarios se centraron en un acalorado altercado entre dos rubias que competían en las pistas. En su biografía Raising Trump, Ivana recordó más tarde que ese encuentro fue el elemento decisivo en su decisión de poner fin al matrimonio, aunque el divorcio tardaría otros 2 turbulentos años en formalizarse. En sus propios comentarios de la época, Marle Maples también describió ese día, relatando cómo Ivana la llamaba mola y le gritaba acusaciones, lo que a Marle le resultó extraño y embarazoso. Era obvio que Ivana no era feliz, dijo Maples, y añadió que la aventura se había convertido en una verdad bien conocida. Los medios de comunicación lo vieron como un premio gordo de los tabloides que iba más allá, incluso de las acusaciones más atroces que se habían hecho contra el matrimonio Trump hasta ese momento. La catástrofe ocurrida en Aspen demostró en tiempo real que se había acabado una pareja que había cautivado al mundo durante más de 10 años. A raíz de ello, Marle Maples pasó a formar parte de la conciencia cultural nacional. Los fotógrafos la seguían a todas partes y documentaban cada uno de sus actos, fotografiándola en bikini y con otros atuendos elegantes. De la noche a la mañana pasó de ser una modelo y actriz en apuros a convertirse en una sensación de primera plana. Donald Trump, que nunca ha rehuido los focos, se vio envuelto en un aluvión de atención mediática. A pesar de ello, parecía estar en un estado de ánimo peculiarmente ambivalente. Por un lado, la atención le mantenía en el candelero, algo que le fascinaba. Sin embargo, las malas noticias amenazaban su reputación, cuidadosamente cultivada, de astuto negociador con una vida familiar estelar. Al comenzar la década de 1990, el problema no hizo más que empeorar. Ivana contrató la ayuda de conocidos abogados para impugnar el acuerdo prenupcial que había firmado, que fijaba una suma límite para su acuerdo de divorcio.
Ella alegó que tenía derecho a más de lo especificado en el contrato porque había desempeñado un papel decisivo en la fundación del imperio de su marido. El equipo de Donald insistió en que el acuerdo prenupcial debía considerarse inquebrantable y que ella solo estaba involucrada en una capacidad periférica. Las sucias historias sobre el supuesto encuentro de Marley y Donald, que se produjo en el yate de él, en sus hoteles y en reuniones públicas, siguieron dominando los titulares. Estas historias avivaron las especulaciones sobre su posible fecha de boda. En respuesta a la investigación, Donald nunca negó específicamente haber tenido una aventura. En lugar de ello, optó por mostrarse evasivo y dar a los medios de comunicación tentadoras respuestas a medias, lo que aumentó aún más el interés público por el asunto. Mientras tanto, Marley experimentaba diversos sentimientos, como felicidad y culpa. A veces utilizaba un lenguaje más místico o metafísico al hablar de su relación con Donald, y decía que sentía una insondable atracción cósmica hacia él. Aunque la aventura de Aspen puso fin al matrimonio de Donald Trump con Ivana y consolidó el lugar de Marley en su mundo, fue solo el comienzo de una relación que, para bien o para mal, dominaría la vida de Marley durante muchos años. El matrimonio breve. El divorcio entre Donald e Ivana Trump finalizó en 1992. Sentando las bases para la posterior relación de Donald y Marla Trump. Había llegado el momento de un cambio que los tabloides llevaban meses, si no años, esperando. Para entonces, Marley Maples ya era una persona muy conocida. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas y en las columnas de cotilleos en numerosas ocasiones, y siempre iba acompañada de titulares dramáticos sobre su supuesto ascenso de la pobreza al lujo. Las historias extraordinarias, sin embargo, están veladas bajo una historia más íntima. Marley había dado un salto de fe, creyendo que a pesar de la controversia y el escepticismo de los medios de comunicación, el amor verdadero y los objetivos comunes triunfarían. En octubre de 1993, Marley dio a luz a Tiffany Trump, la cuarta hija de Donald Trump y su única hija. La única hija de Donald Trump se llama Tiffany. Marley afirma que el embarazo no fue exactamente intencionado en un principio y que, en cambio, lo consideró la mayor sorpresa que había experimentado nunca. Pero para Donald, que estaba equilibrando las últimas etapas de su acuerdo de divorcio con Ivana y se enfrentaba a problemas financieros en su empresa inmobiliaria, el momento era arriesgado. No fue fácil para él aguantar esto. La prensa informó de que este último acontecimiento era una prueba más de que Marley había conseguido asegurarse un lugar en la vida de Trump. El nacimiento de su hija fue un acontecimiento que requirió algunos ajustes por parte de Donald. Dijo. Reconoció, era el problema. Recordó haber dicho yo, genial, en una entrevista anterior cuando le preguntaron qué le parecía que Marley se hubiera quedado embarazada. Sin embargo, en la misma frase reafirmó lo feliz que estaba de traer al mundo a Tiffany. Donald Trump y Marla Maples se casaron en diciembre de 1993, solo 2 meses después de que naciera Tiffany, en una fastuosa ceremonia celebrada en el Hotel Plaza de Nueva York. Howard Stern, Rosie O'Donnell y O.J. A la ceremonia asistieron unas 1000 personas, entre ellas Simpson. M.S. Marley llevaba un vestido hecho a medida por Carolina Herrera, y lucía una tiara de Harry Winston que costaba $2 millones. Su tendencia a la grandeza quedó patente en la enormidad del evento. A pesar de que Donald no se encontraba entonces en la mejor situación financiera de su vida, como señalaron los observadores del mercado financiero, a pesar de ello, la boda acaparó la atención de todo el país. Fue una actuación fabricada, según algunos observadores, con la intención de mantener el interés de la prensa y proteger la reputación de Donald. Varias personas argumentaron que se trataba de un esfuerzo excesivamente sentimental. Los dos individuos empezaron a mostrar sus diferencias de una manera más realista, a pesar de que estaban montando un frente festivo. Mientras Donald se preocupaba por aumentar su alcance comercial, Marley luchaba por encontrar la manera de conciliar sus valores de pueblo pequeño y su fe sureña con el mundo de alta presión de los bienes raíces, los asuntos corporativos y la constante atención de los medios de comunicación. Se enfrentaba al reto de equilibrar todos estos aspectos de su vida. En las entrevistas, expresó su pasión por el concepto de una vida familiar tranquila y retrató un anhelo de simplicidad que parecía alejarse cada vez más de ella. Según Donald, Marley estaba contenta cuando solo estábamos ella, Tiffany y yo. Esto contrasta con el argumento que Donald expone en Trump, The Art of the Comeback. Sin embargo, llegué a la conclusión de que era esencial hacer negocios de una manera coherente. Era muy evidente que las prioridades eran contradictorias entre sí.
La pareja estaba sometida a una tensión adicional como resultado del acuerdo prenupcial que habían firmado previamente. Este acuerdo esbozaba las responsabilidades financieras en las que incurrirían en caso de que se pusiera fin a su matrimonio. Según una historia, Marle había deseado inicialmente un acuerdo de divorcio de $25 millones. Sin embargo, finalmente consintió en pagar $1 millón con la condición de que la pareja se separara en un plazo de 5 años, además de $1 millón adicional para comprar una casa. A pesar de que la pareja aún se encontraba en las fases preliminares de su matrimonio, algunas personas creyeron que este acuerdo imponía un límite temporal a la relación de la pareja. Durante el descubrimiento de Marle en la playa de Palm Beach, Florida, en abril de 1996, la policía contó con la colaboración de la seguridad de Donald. El descubrimiento tuvo lugar aproximadamente a las 4 de la madrugada. Fue un acontecimiento determinante en el tiempo. El debate en torno a la cuestión de si se había producido o no algo impropio sigue abierto, a pesar de que provocó un aluvión de noticias negativas que afectaron gravemente a su matrimonio. Donald y Marle negaron con vehemencia cualquier acto indebido que pudiera haberse producido. En aquella época se publicaron varias columnas de cotilleos, cuya interpretación de la historia era que la relación de la pareja era, en el mejor de los casos, incómoda. La magnitud de las fracturas era tal en 1997 que resultaba imposible ignorarlas. En una declaración a la prensa, el propio Donald afirmó que el divorcio se acercaba rápidamente y que uno de los factores que contribuían al asunto era un séquito de sureños ignorantes, lo que era una referencia a los parientes de Marle. En el caso de Marle, descubrió que el glamour y el brillo que antes apreciaba le resultaban asfixiantes. El 8 de junio de 1999 finalizó el divorcio y la separación se aceptó formalmente como separación legal ante la ley. La vida después de Trump. Se ha afirmado que Marla Maples y Donald Trump han llegado a un acuerdo de divorcio que parece poco complicado. $1 millón de supuesta indemnización, además de $1 millón adicional que se destinará a la adquisición de un inmueble, en comparación con las sumas principescas que los tabloides habían previsto que podría obtener. Se trata de una cantidad significativamente inferior. Por otra parte, el estricto acuerdo de confidencialidad al que estaba obligada Marle, que le prohibía revelar algunos aspectos de su matrimonio al público en general, era de mayor importancia para sus circunstancias. Esta orden de silencio legal se le impondría a lo largo de varias décadas, lo que estimularía el interés público por el asunto privado del que ostensiblemente tenía prohibido hablar. Marle se apartó intencionadamente del torbellino de escándalos que la habían ocupado durante la mayor parte de la década de 1990 firmando los papeles del divorcio en junio de 1999, lo que le permitió seguir adelante con su vida y dedicarse a otras cosas. Se trasladó a California, principalmente al sur de California y ocasionalmente a la región de Calabasas, para proporcionar a su hija pequeña Tiffany un entorno más parecido a los ritmos pacíficos que Marle había experimentado durante sus años de formación en Georgia. Según las entrevistas, Marle intentó recrear ese ambiente de espiritualidad, conexión y vida más sencilla. Esto dista mucho de la forma de vida de alto voltaje y orientada a los negocios que ha adoptado Donald Trump. Por supuesto, su padre la quiere, pero yo era la madre. Cuando se le preguntó sobre su experiencia como madre soltera criando a Tiffany, Marle respondió, yo fui la madre que estuvo físicamente presente y a su lado durante toda su vida. Fui la madre que estuvo a su lado durante toda su vida. Mientras Marle se adaptaba a su nuevo trabajo alejada de los focos de Manhattan, participó en una amplia gama de actividades. Se planteó brevemente la idea de dedicarse a la interpretación, y consiguió algunos pequeños papeles en películas y programas de televisión, como un cameo en Spencer y apariciones en pequeñas producciones independientes. Marle empezó a cultivar una imagen pública más diversa, que incluía la participación en actividades que abogaban por el bienestar, la espiritualidad y las donaciones benéficas. A pesar de que en el pasado se había visto eclipsada por el epíteto de la otra mujer de la prensa sensacionalista, lo consiguió. Uno de los momentos cruciales en la vida de Marle fue cuando descubrió, o más bien abrazó, su lado espiritual de una forma más profunda. Durante toda su vida tuvo un fuerte sentido de la fe, que atribuyó al hecho de haber crecido en un ambiente cristiano muy conservador en Georgia. Tras la disolución de su matrimonio, amplió sus intereses e incluyó estudios sobre temas como la meditación, la atención plena y la salud holística. En algunas entrevistas mencionó que la práctica espiritual del autocuidado fue un factor importante en su capacidad para recuperar la confianza en sí misma. Continuó diciendo que fue capaz de hacerlo,
En el transcurso de una de nuestras conversaciones, admitió que se había sentido confusa durante el matrimonio, inmediatamente después del divorcio y cuando estaba en medio de las cosas por las que estaba pasando, a través de la práctica de la meditación, la oración y la adopción de un modo de vida más holístico, pude fortalecer mi núcleo. Los esfuerzos que hizo para ayudar a los demás estaban totalmente en consonancia con estas diferentes creencias espirituales. Entre las organizaciones a las que empezó a dedicarse se encontraban diversos proyectos por la paz y organizaciones benéficas para niños, como Kids Creating Peace, un programa que reúne a jóvenes de Israel y Palestina. Su propio deseo de independencia en una sociedad que con frecuencia la había retratado como un personaje servil, eclipsado por la presencia intimidatoria de Donald Trump, se reflejó en su colaboración con organizaciones que apoyan la salud y la fortaleza de las mujeres. También colaboró con organizaciones que apoyan la salud y la fortaleza de las mujeres. Además, Marley investigó las posibilidades de la radiodifusión, los temas que trataba en su programa de radio, Despertar con Marley, que abarcaban desde la medicina naturista hasta la astrología. Surgían de su pasión por la vida holística, que servía de telón de fondo a los temas que trataba. De forma concisa, presentó el entretenimiento a la audiencia. Incluso llegó a producir un álbum de canciones motivacionales titulado The Endless, que incluía piezas habladas interpretadas por personalidades como Deepak Chopra y el Dalai Lama. Además de su papel de actriz y celebridad, se había redefinido como defensora del bienestar y buscadora de espiritualidad. Estaba decidida a sentar las bases de una plataforma que hiciera posible que su mensaje y su voz fueran escuchados. Estas iniciativas artísticas dejaban claro que su identidad se había transformado. Era natural que cuidar de Tiffany siguiera siendo el componente más importante de su existencia. Marley se ha propuesto proteger a Tiffany del escrutinio público para evitar que el divorcio de Trump repercuta negativamente en el futuro de su hija. Tiffany fue protegida de los paparazzi y los cotilleos durante la mayor parte de su juventud por Marley, que la matriculó en colegios privados de California. Marley también empujó a Tiffany a desarrollar su propia identidad ofreciéndole esas oportunidades. Alentó a Tiffany a dedicarse a sus aficiones a medida que crecía, que abarcaban desde el mundo académico hasta una floreciente compañía de música pop. Los intereses de Tiffany incluían todas estas cosas. La necesidad de fomentar la autonomía de Tiffany fue un punto en el que hizo hincapié en múltiples ocasiones. El hecho de que Marley fuera madre significaba que tenía que trabajar, y reveló esta información en una entrevista. Afirmó que siempre estaba trabajando duro. No es algo que considere ni positivo ni negativo. A decir verdad, disfruto con lo que hago para ganarme la vida. Sin embargo, no hay nada que se ofrezca gratuitamente. Sin embargo, aún quedaban ciertas sombras en la vida después de la presidencia de Trump. El hecho de que ella hubiera firmado un acuerdo de confidencialidad no cambiaba el hecho de que seguía estando limitada en su capacidad de ser directa y honesta sobre los aspectos más delicados de su matrimonio. Contiene el relato completo de su primer encuentro, así como las matizadas justificaciones de su salida de la relación. Con el paso del tiempo, empezaron a circular especulaciones sobre la posibilidad de que se publicaran libros que lo contaran todo. Hubo al menos 2 intentos, el primero de los cuales se publicó en 2001 con el título All That Glitters Is Not Gold, Todo lo que brilla no es oro. Ambos intentos fueron infructuosos. El segundo intento, que nunca llegó a publicarse, se tituló It's About Time at a Later Stage. Sin embargo, nunca llegó a publicarse. Según los informes, esto se debe al hecho de que obtener la aprobación legal para Donald Trump fue un proceso muy difícil. Un conocido de Marley ha dicho que somos capaces de hablar de cualquier cosa durante horas y horas, pero cuando se trata de los detalles concretos de ese matrimonio, Marley no dice nada. Por otra parte, Marley mantuvo un comportamiento alegre durante todo el acto, a pesar de lo callada que estaba. En las ocasiones en las que se pronunció sobre Donald Trump, siempre lo hizo de forma conciliadora, haciendo hincapié en el amor y el respeto mutuos que sienten por Tiffany. Yo soy su padre, y él es un niño en este momento, declaró en Access Hollywood. No quiero hablar nunca negativamente de él. La declaración fue hecha. ¿En qué aspectos tenemos puntos en común? En ninguno de los anteriores. Por supuesto, en estas circunstancias, seguiríamos casados. Los efectos del suceso siguieron sintiéndose en la conciencia pública durante un tiempo considerable, a pesar de que el matrimonio no persistió durante mucho tiempo. La esperada revelación. En los años transcurridos desde que se divorció de Donald Trump en 1999, Marley Mappel se había mostrado siempre cautelosa a la hora de hablar de los detalles privados de su ruptura.
Se mantuvo neutral y a veces incluso elogió a Donald porque estaba obligada por las obligaciones legales y tal vez por su propio deseo de proteger a Tiffany de una avalancha de publicidad desagradable. Como era de esperar, los tabloides se nutrieron de rumores y especulaciones, creando historias sobre supuestas traiciones, problemas de dinero o incluso nuevas conexiones amorosas. Todo esto, sin embargo, estaba motivado por un factor más fundamental. Marle se había mantenido principalmente reservada durante casi 2 décadas. Las entrevistas empezaron a mostrar un alejamiento de este silencio hacia 2016, especialmente cuando Donald Trump inició su carrera política. Inmediatamente se le preguntó a Marle qué opinaba del comportamiento, las palabras y los valores familiares de su ex marido. Se mantuvo políticamente neutral en público la mayor parte del tiempo, pero de repente se le interrogó sobre sus emociones. Con el tiempo, Marle dejó entrever las razones de su decisión de poner fin al matrimonio en entrevistas con Vanity Fair y otras revistas, así como en charlas como la que hizo en Access Hollywood. El punto de inflexión en el asunto fueron sus afirmaciones de que la causa fundamental estaba más relacionada con diferencias fundamentales en el estilo de vida, las creencias religiosas y los objetivos morales que con un único incidente catastrófico. Marle dio su explicación de forma honesta y directa: sí, vine de Georgia. Los valores familiares son tan cruciales como un fuerte sentido del desarrollo espiritual. Siempre he querido ser la mejor versión de mí misma, y trajo consigo su esperanzadora capacidad para ver mundo, ganar dinero y experimentar cosas nuevas. En mi opinión, cuando uno se casa, siempre espera sacar lo mejor del otro. Sin embargo, al final nos dimos cuenta de que no era así después de muchos años. Después de eso, tendrás que seguir adelante. Hacer esta revelación fue chocante. Un observador casual habría pensado que la aventura o los rumores de infidelidad eran extremadamente importantes. Sin embargo, el ajetreo diario de convivir con un tipo cuyos valores eran tan diferentes de los suyos agotó a Marle. Insistió en que antes pensaba que podría ayudar a Donald a ser más espiritual o comprensivo. También pensó que podría ablandarlo. Bromeó sobre cómo las veinteañeras intentan modificar a los hombres con los que salen. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que esos cambios no se producirían. Reconocía su audacia, que me parece atractiva, pero también veía que era vulnerable, lo que creo que hace a una persona mucho más interesante. Por otro lado, podría pensar que, como chica sureña, al final aprenderé a expresar mis creencias de forma más explícita. La mayor parte del tiempo me limito a sonreír y seguir adelante, pero siempre tengo mis propias ideas y opiniones, y ahora es el momento de expresárselas. Al final, parece que el problema fundamental que lo separó fue la brecha irreversible entre las creencias espirituales de ella y la rígida visión del mundo orientada a los negocios de Donald Trump. Una vez se refirió a sus comienzos en un pueblecito de Georgia afirmando: soy como la tierra. Para ser sincera, buscaba una vida más sencilla y holística, basada en la empatía, la conciencia y la dedicación a la comunidad. Donald vivía en un mundo en el que cualquier cosa podía utilizarse como palanca, incluidas las conexiones personales y los hoteles. Mientras todo esto sucedía, constantemente estaba cerrando negocios, construyendo su reputación y actuando extravagantemente en público. En la decisión de Marle de dejar su trabajo también influyó su deseo de proporcionar a Tiffany un tipo de educación particular, lejos de las presiones constantes de la sala de juntas de las empresas y de las miradas implacables de los paparazzi. Según declaró a US Weekly, ser madre soltera no es solo un reto, sino también algo muy importante. Aunque fui yo quien la crió, está claro que su padre la quiere. Afirmaba que yo era el padre que estaba constantemente con ella y que regularmente estaba físicamente allí. Cuando Marle pensó en el futuro de Tiffany, se dio cuenta de que estar en un matrimonio tenso solo provocaría confusión, estrés y tristeza, todo lo cual no quería para su hija pequeña. Otros recuerdan el acontecimiento crucial que tuvo lugar en abril de 1996. Cuando Marle fue encontrada en una playa a las 4 de la madrugada mientras estaba bajo la protección de Donald. Posteriormente, ella interpretó el incidente como una señal más de que la desconfianza estaba erosionando su relación y de que ésta se veía eclipsada por los continuos rumores de los medios de comunicación. A lo largo del tiempo se fueron sucediendo una serie de acontecimientos que la llevaron a la convicción, más que un único momento de ajá. Ya era hora de salir. Marle no se ha contenido a la hora de afirmar que no se arrepiente de su matrimonio tras las declaraciones más recientes. Sigue hablando favorablemente de Donald como padre de su hijo. Valora las lecciones de vida que ha aprendido y tiene a Tiffany en el más alto respeto. Además,
puede ver claramente que su matrimonio con él no era una buena opción para su propio crecimiento. Su respuesta fue sucinta y directa: nos dimos cuenta de que no estábamos sacando lo mejor el uno del otro. Aunque esta frase parece inofensiva, encierra un profundo significado. Para ella era crucial encontrar una pareja que compartiera su enfoque holístico de la vida, ser aceptada por su identidad espiritual y tener la libertad de expresar públicamente sus ideas. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que no estábamos aprovechando todo el potencial de su discurso. Debe continuar. La admisión sincera y sin reservas por parte de Marle Maples de las incompatibilidades que causaron su divorcio ofrece una visión rara y distintiva de las dificultades personales que subyacen a la exhibición pública. ¿Te ha sorprendido su revelación? ¿Podrían haber sido las cosas de otra manera? ¿O crees que su matrimonio estaba condenado al fracaso? Cuéntanoslo en la sección de comentarios más abajo. Para obtener más información exclusiva sobre los personajes más famosos del mundo, no olvide darle a la campana de notificación, darle a me gusta y suscribirse.